En cierta ocasión un hombre tenía una semilla, la cual era muy valiosa para él, y él quería plantarla. Pero lo único de lo cual disponía era un terreno totalmente muerto, infértil, tierra árida, en la cual no crecía absolutamente nada. Pero este hombre se dio a la dura tarea de empezar a trabajar esa tierra y a sembrar de poquitico en poquitico. Fue a buscar agua donde no la había prácticamente, para que esa tierra empezase a ser fértil. Eso es un trabajo larguísimo, que le tomó años y años y años para que una pequeña porcioncita de tierra apenas pudiese albergar vida fértil en él. Así, con el tiempo, este hombre, en ese pequeño terrenito que tenía, empezó a poner sus plantas, su macetica por aquí, su macetica por acá, después las iba sacando y iba pasando a la tierra, que ya tenía un poquito de fertilidad, y empezó a trabajar en esa tierra, hizo un pequeño jardín. Cuando el jardín ya era lo suficientemente fértil para albergar su semilla, tomó esa semilla tan preciosa que tanto tenía y que durante tanto tiempo había estado guardando, y la cultivó en el centro del jardín, y la regó, y la ayudó a crecer, la podó, para que en su pequeño jardín hubiese un gran árbol de vida, que se extendiese hasta lo más alto, y el árbol creció, y sus ramas se enraizaron, sus raíces se enraizaron, con la de todas las pequeñas plantas que había en el jardín. Su tronco llegó a ser muy, muy, muy grande, más que cualquier otra planta. Y sus raíces, sus ramas se extendieron a lo más lejos, lo más que podían, y se llenaron de hojas, de flores y de frutos. Y así este hombre estuvo satisfecho, porque había logrado lo que se había propuesto. El más bello de todos los jardines, siendo que era virtualmente imposible hacerlo. Esta es la forma en la cual yo entiendo el pacto de gracia, en el cual Dios, queriendo hacer una ciudad para sí, la ciudad de Dios, Él empezó con tierra estéril y muerta en pecado, un mundo vil, impío y pecador, al cual ni inundándolo por completo podías hacerlo fértil. En esa tierra tan estéril, Él sembró su jardín, que fue la nación de Israel. Un jardín que le tomaría años y años para que tuviese las condiciones necesarias para que en ese jardín pudiese ser sembrada la semilla. Porque de lo contrario, el gran árbol no podría llegar a existir. Esa semilla es Cristo. Él es la semilla de Dios, el cual por gracia sembró en la tierra de Israel el jardín que Él mismo había trabajado. Y lo sembró y lo enterró. Y lo regó y lo cuidó. Y esa semilla echó raíces por toda la tierra de Israel y se expandió aún más allá de su jardín. Y llegó a crecer como un tronco firme y fuerte, siendo las raíces de ese gran árbol los apóstoles y los profetas. El tronco, la fortaleza de Cristo, y todo el gran árbol, la iglesia de Dios, cuyas ramas se extienden a lo largo del tiempo y del espacio, abarcando la totalidad de todas las cosas, el cual no puede ser visto por nuestros ojos, pero que se hace visible a través de iglesias locales como esta. Esa gran obra de redención solamente es posible porque un día Jesucristo dijo: yo iré, seré la semilla, seré enterrado bajo tierra para dar mucho fruto, para morir, para que el gran árbol que es la iglesia, el pueblo de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos pueda existir. Por eso el Señor vino a este mundo y se encarnó en la nación de Israel. Vino a ese pequeño jardín que Dios había cultivado. Vino allí, pero en lugar de recibirle con honores, le despreciaron. Y aunque la semana pasada veíamos cómo 8 días antes de su resurrección le recibieron con ramas, como el gran rey de los judíos, que ellos habían estado esperando, el Mesías prometido, en realidad era solamente palabras lindas que ese pueblo quería para sí mismo. Ellos no querían un gran árbol para sí, querían que su jardín por sí solo fuera lo más lindo que existiera en todo el mundo. No entendían que Dios solamente iba a tomar de ese jardín una parte, pero que iba a permitir que el jardín se extendiera mucho más allá de sus horizontes, formando algo mucho mejor.
Ellos no lo entendían. Y como no lo entendían, no querrían al Cristo que vendría a ser. Pero para que todo esto pudiera llegar a ser, Cristo tenía que morir en la cruz. La semilla debía ser sepultada bajo tierra para que el gran árbol pudiera tomar lugar. Por ello, ha llegado el momento que tanto había estado esperando el Señor Jesús. Ha llegado la hora. Por eso este sermón le he llamado así. Ha llegado la hora. Y lo explicaré con dos preguntas. Primero, ¿cuál hora? Para analizar exactamente a qué se refiere el Señor cuando habla en este pasaje de la hora. Y segunda pregunta, ¿qué ocurre en esa hora? Para analizar exactamente lo mejor que podamos, más bien, lo que ocurre en esta hora que el Señor ha estado esperando. Primera pregunta, ¿cuál hora? Dicen los versos del 20 al 23. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esta es la hora que se ha venido anunciando a lo largo de todo el Evangelio de Juan. La hora en la cual el Hijo del Hombre sería glorificado. Es el momento tan esperado para que el Señor Jesús sea glorificado. El momento en el cual la semilla debía ser sembrada. El momento en el cual el Cordero debía ser ofrecido en sacrificio. Porque había empezado la fiesta de la Pascua. Esta sería la fiesta en la cual el Hijo del Hombre sería entregado. Esta sería la fiesta en la cual el Hijo de Dios moriría en la cruz del Calvario. Por eso esta es la hora que tanto el Señor había estado esperando. No eran las Pascuas anteriores, no era la fiesta de los tabernáculos, no era la fiesta de la dedicación. Es esta tercera Pascua en la cual el Señor Jesús asiste a Jerusalén, en la cual Él ha de ser glorificado. Esto es evidente y el Señor lo hace evidente, lo manifiesta evidente por lo que ocurre. Y es que notemos que el pasaje nos inicia hablando de unos griegos que vinieron a esta fiesta de la Pascua. ¿Quiénes eran estos griegos? En primer lugar, podríamos pensar que en realidad no son griegos, sino que son judíos helenizados, es decir, judíos que habían estado viviendo en Grecia y habían aprendido griego. Saben que había muchos judíos que estaban dispersos por todas partes y que hacían parte de muchos diferentes lugares. Pero no es así, porque el pasaje no nos habla de judíos, sino de griegos. Y Juan es muy enfático en esto. Cuando él habla de griegos, se refiere literalmente a griegos. No se refiere a judíos que vivan en Grecia, sino a griegos. Para lo cual hay dos posibilidades. Pues si habían griegos entre la fiesta de la Pascua, solamente hay dos posibilidades para ellos, porque griegos por sí mismos no podían estar allí a menos que tuviesen fuera por cuestiones políticas de Roma, que estuviera allí de forma obligada. Pero si estos griegos habían venido a adorar en la fiesta de la Pascua, solamente habían dos posibilidades. O eran prosélitos. Un prosélito es un gentil que se convierte al judaísmo. Eso involucra pasar todo tipo de ritos, hacer todo tipo de cosas extremadamente difíciles, como circuncidarse, por ejemplo, para poder ser contado como parte del pueblo judío. Pero no creo que sean prosélitos. Si son prosélitos, aunque se les puede considerar griegos, y Juan los llamaría griegos, en realidad pienso que serían más bien judíos, porque ya se habrían hecho judíos. Estos griegos me parece más bien que son los que se suelen conocer como temerosos de Dios. Temerosos de Dios son simpatizantes con el judaísmo, que no se han convertido al judaísmo, que siguen ciertas prácticas y costumbres judías sin adoptarlas todas, como un prosélito. El prosélito tenía que bautizarse, circuncidarse,
y hacer todo tipo de prácticas para poder llegar a ser parte del pueblo judío. El temeroso de Dios hacía una de las prácticas del pueblo judío sin llegar a hacerlo. En Hechos 10 se nos menciona un hombre llamado Cornelio, un romano, que era temeroso de Dios. Este hombre no era un gentil, no era judío, no era un prosélito, pero era temeroso de Dios. Practicaba algunos de los ritos de los judíos sin haberse convertido por completo en un judío. Eso es un temeroso de Dios. Así pues, aquí tenemos a estos griegos, los cuales estimos eran temerosos de Dios, es decir, simpatizantes de los judíos, pero sin llegar a comprometerse completamente con ellos. Ahora, estos hombres querían tener un encuentro con Jesús. A ellos les interesaba verlo y estar personalmente con Él. Después de todo, seguro estaban allí, habían visto cómo todas las personas en Jerusalén habían recibido al Señor Jesús con ramas y arrojándole mantos. Así que no era de extrañar que estos hombres quisieran conocer a este Mesías, del cual los mismos judíos estaban dando testimonio, y que habían dicho además que había resucitado un hombre que estuvo 4 días muerto, a Lázaro. Así que Jesús, por toda su fama, era lógico que quisiera ser conocido por todos en Jerusalén, especialmente estos griegos. Esto es algo bastante irónico, porque es como si estuviera preparándolo todo, o un tipo de prefiguración de algo que ocurriría más adelante, de que Jesús sería conocido no solamente por los judíos, sino también por los gentiles. En menos de una semana, todos los judíos que habían recibido a Jesús diciéndole, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, estarían gritándole, crucifícale. Pero estos griegos, como parte de los gentiles, le recibirían como su Señor. Era como una prefiguración del rechazo de los judíos hacia su Mesías y el recibimiento del mismo por los gentiles. Esto que estaba aconteciendo no es algo nuevo, sino que es parte del plan de Dios. El plan de Dios no es tener solamente un jardincito, sino una ciudad. Porque notemos que en el jardín del Edén estaba el árbol de la vida. Y en la gran ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, sigue estando el árbol de la vida. Sino que se creció el jardincito y se volvió una ciudad. Ese siempre ha sido el plan de Dios. Su gran ciudad, la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Y una ciudad no podía estar compuesta solamente por un único grupo de personas, sino este tipo de ciudad, al ser la ciudad de Dios, al ser Dios, Dios de todos los hombres, debía estar conformado por todos los descendientes de Adán y Eva, o por lo menos por representantes de todos estos descendientes. Por eso Dios en su plan de salvación ha dado a entender que no se trata de dos, sino de hacer un único pueblo, un Israel mayor, el Israel de Dios. En Romanos capítulo 11, verso 25 dice así, Pablo a los gentiles: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que como los judíos rechazaron a Jesús, entonces el Señor hizo otro pueblo con los gentiles. No, hay un único pueblo que ya existía en Israel, un Israel espiritual que existía desde el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa? Que las puertas de ese Israel espiritual han sido abiertas para que los gentiles también entren en ese Israel espiritual. Y así, cuando los gentiles hayamos entrado por completo en el Israel espiritual, entonces, sigue diciendo el pasaje, y luego todo Israel será salvo. Cuando dice todo Israel será salvo, nosotros entendemos que se refiere al Israel espiritual.
Es decir, el número de aquellos que conforman el número de todos los escogidos de Dios, aquellos cuyo nombre se haya escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Un único pueblo, del cual Dios les ha quitado la pared de separación y los ha unido. Entonces todo Israel será salvo. Por eso Pablo está diciendo a los romanos: no creáis que con Dios desechó a los judíos, ya no van a haber más judíos que sean salvos. No. Sino que de ambos, de judíos y de gentiles, Dios ha hecho un único pueblo. Y cuando hayan entrado todos los gentiles al Israel espiritual, el Israel espiritual, que es la iglesia, será completo. Todos serán salvos, todo el pueblo de Dios. Ese es el plan redentor de nuestro Señor. Eso es lo que el Señor está haciendo con su obra de redención, y ese es su plan. Por eso no es de extrañar que los gentiles también lleguen a ser parte del pueblo de Dios. Ahora, si estos hombres no eran prosélitos, que aún siendo prosélitos no podían, sino que eran griegos, por el mero hecho de ser griegos no podían entrar a adorar a Dios como era debido en el templo, por no ser judíos. Entonces, si Jesús ya había entrado en el templo, no podían verlo, no podían hacerlo. Tenían que, para poder ver a Jesús, tenían que acercarse a Él por medio de intermediarios. Y vemos que lo hacen a través de Felipe, uno de los 12. Felipe de Betsaida, se nos dice allí, recordando el pasaje en el capítulo 1, cuando Felipe se unió al Señor Jesús y empezó a seguirlo. Pero recuerdan que es este mismo Felipe que apareció en el capítulo 1 de Juan. Es un judío cuyo nombre es griego. La Biblia no nos dice esto exactamente, que, o sea, no porque tenga el nombre griego quiere decir que él sea un judío griego. No, era normal que existieran judíos con nombres griegos, especialmente aquellos que eran de Galilea. Como les había comentado en una ocasión, Galilea era la región que había sido más helenizada, es decir, los que se habían contaminado más con la cultura griega. Por eso era normal que en esa región hubiesen judíos con nombres paganos o nombres en idiomas paganos, como Felipe y Andrés, dos nombres griegos, no judíos. No creo que nada más por el nombre, de pronto quizás sí fuera por el nombre. La Biblia no nos dice exactamente por qué escogieron a Felipe, por qué se acercaron a él. Quizás Felipe sí era griego, o quizás Felipe hablaba griego. Ellos no podían comunicarse con los otros porque no les iban a entender correctamente. Aunque siendo de Galilea es muy probable que los otros entendieran algo de griego, por lo menos, si no sabían hablar griego. Precisamente porque los galileos estaban muy expuestos a esto, mucho más que los de Judea. Así que se acercan a Felipe pidiendo una audiencia con el Señor Jesús. Pero vemos que Felipe no va directamente y hace lo que los griegos le piden, sino que va y se acerca a Andrés. Quizás Felipe tenía sus dudas. Recordemos que el Señor Jesús en Mateo le había dicho a sus discípulos: por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis. Es decir, les había dicho que no fueran a compartir el mensaje de salvación a los gentiles. Y si unos gentiles se querían acercar a Jesús, lo que iban a escuchar era el mensaje de salvación. Y Felipe diría: ¿será que le llevo el mensaje? ¿Lo llevo para que escuchen el mensaje? ¿Será que no? Porque el Señor había venido en primer lugar al jardín, es decir, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al Israel de Dios que estaba en el Israel, que no es de Dios, porque se había apartado por completo de Dios. Quizás por eso, quizás hubiera otra razón, quizás la multitud, quizás si Felipe venía y llevaba a los griegos a donde Jesús, los fariseos y toda esa gente dijeran: mira, anda hablando con griegos, y fueran a rebelarse contra Jesús y aprovechar eso. Había muchas cosas que Felipe pudiera estar pensando, por eso se acercó a Andrés. Providencialmente Andrés también tiene un nombre griego. ¿Quién es Andrés? Recordemos, Andrés, al igual que Felipe, es uno de los primeros discípulos del Señor. Andrés es el hermano de Pedro. Es uno de los más cercanos. Fue el que buscó, el que encontró al niño con los 5 peces y con los 5 panes y los 2 peces para llevárselo al Señor Jesús.
Andrés siempre aparece de esta manera, llevando personas a Jesús. Así que vemos que ellos no deciden llevar a los griegos con Jesús, sino que van y se acercan a Jesús a preguntarle, a comentarle el asunto. Se acercan al Señor Jesús a preguntarle y a comentarle: mira, unos griegos quieren hablar contigo. Necesitaban tener los asuntos muy claros porque sabían que era muy riesgoso esto de estar llevando unos griegos donde Jesús, más como estaba la situación en este momento. Y lo curioso es que este asunto de los griegos queda en veremos, porque el pasaje no nos dice qué pasa con los griegos, si Jesús habla con ellos o no. No, que de manera textual, lo que estamos leyendo en las Escrituras, vemos que no se nos dice. Jesús no dice, bueno, sí, después, a la noche, más luego. No, yo no voy a hablar con ellos. No, sí, dile que se acerque. Luego lo de los griegos queda en veremos. Queda en veremos por completo. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, por lo que les acabé de decir, el Señor Jesús había venido primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A los gentiles los alababa por su gran fe, como el centurión que tenía el siervo enfermo en el capítulo 4 de Juan. Un hombre de fe, le alababa, pero no les daba el mensaje de salvación. No así, sino que ya creían, y como creían, el Señor los alababan porque ya creían, sin ni siquiera haber escuchado ningún mensaje, sino que creían en el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús escucha de estos, vemos que el Señor no les da la respuesta que uno esperaría que les dijera. Sí, no, después, más tarde, de pronto, no sé. No les da ninguna respuesta que a nuestro entender pudiera parecer lógica. Es como si no les prestara atención, pero sí les presta atención. No a la petición de los griegos, sino a lo que está pasando. El hecho de que unos gentiles estén interesados en aprender de Jesús. ¿Qué significa eso? Que ha llegado la hora. De eso es que se trata el asunto de los griegos. No es lo que los griegos quisieran hacer, sino que ahora personas que no hacen parte del jardín, no judíos, quieren conocer a Jesús, tener un encuentro personal con Él. Eso significa que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Los griegos en sí mismos solamente son una señal de que es el momento. Como cuando tú ves que el cielo se empieza a poner negro y empiezan a salir nubes y empiezas a escuchar truenos y relámpagos y dices, voy a recoger la ropa porque se viene el aguacero. Todavía no ha empezado a llover, pero lo más probable es que llueva. Entonces, como ves la señal, dice, llegó la hora de guardar la ropa. Tenía las dudas antes, pero ya con ese truenito de hace rato no se viene. Hay que quitarlo. Así dice Jesús, se acercan los gentiles. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y esto es de notar porque antes de este punto, siempre que el Señor Jesús iba a hacer algo, decía, mi hora no ha llegado. Todavía no es hora. Como cuando su madre en la primera señal le pidió que convirtiera algo en la boda. Y entonces él vino y dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. Y así lo vemos constantemente en este evangelio. No ha llegado su hora. Mas ahora que estos griegos andan preguntando por él, personas incircuncisas preguntando por el Señor Jesús, el Señor dice, ha llegado la hora. No cabe duda. Ha llegado la hora, y no es que él no lo supiera, porque por eso hizo lo del burrito y la forma en la que entró, sino que se lo está diciendo a sus discípulos y a todos los que le rodean. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Es el momento de que el Hijo de Dios sea glorificado. El Señor vino a morir en la cruz para traer salvación no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Él vino a reconciliar al mundo con su Padre, y para eso Él tenía que morir en la cruz. Y aquí estaba la confirmación. La confirmación primera es esta. Los gentiles buscan a Cristo.
Que haya llegado la hora quiere decir que esta vez, si en ese momento los judíos iniciaran una revuelta contra el Señor Jesús no podría irse, porque ha llegado la hora. Antes se fue porque, cuando digo no podía irse, no me refiero a que no tuviese el poder para hacerlo, sino la disposición. O sea, no puedo irme, como yo irme aquí ahora mientras estoy predicando, no puedo. No porque físicamente no pueda, sino porque no es correcto. De tal manera, para el Señor Jesús ya no había de otra, ¿sí me entiende? Ya no puede, aunque en realidad nunca ha podido, porque para esto ha venido. Para esto ha venido, y eso se profundiza en el pasaje que sigue, en los versos siguientes al 27. Notaremos esto. Ha llegado la hora. Los gentiles no pudieran venir si no tuvieran fe en Cristo. Y si ya la obra de Cristo está siendo tan notoria en el mundo que los gentiles han empezado a buscar a Cristo, quiere decir que ha llegado la hora, el momento más esperado de siempre, de toda la humanidad. Lo que esperó Eva, lo que esperó Abraham, Moisés, David y los profetas está a punto de pasar. La glorificación del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Este es el momento más esperado de todos. El momento en el cual Jesús habría de morir en la cruz. Todas las fichas están puestas sobre la mesa. El proceso es ineludible. Es ineludible. Como cuando dos personas están comprometidas y están juntos por ahí y andan haciendo de todo, pero ya una vez firmaron el papel, así no consumen no llevan a su consumación el matrimonio, entonces ya firmaron, ya está hecho. Ya lo que falta es consumarlo, es decir, hacer lo último que le falta, pero ya legalmente está hecho. Al haber entrado en Jerusalén de esta manera, ya legalmente estaba constituido. Ha llegado la hora en la cual el Hijo de Dios debía ser ofrecido en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Esa es la hora de la cual estamos hablando en este pasaje. La hora en la cual la iglesia va a ser sembrada en el jardín de Dios. Segunda pregunta: ¿qué ocurre en esta hora? Dicen los versos del 24 al 26. De cierto os digo, que si el grano de trigo, este es trigo, no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esto que el Señor está diciendo acerca del grano de trigo, porque es un grano de trigo, no de árbol, del grano de trigo, no se refiere, no es una alegoría. Él no está diciendo, el grano de trigo soy yo, la muerte es la cruz, aunque pueda entenderse así. No es eso. Solamente está haciendo una comparación con algo que todos los que lo están oyendo en ese momento entenderían perfectamente. Para tú poder tener el trigo, tienes que sembrar, así es un grano de trigo. Tienes que perder algo para ganar algo. Tienes que perder la semilla para obtener ya toda la rama completa del trigo. Esto tienes que hacer. Si el grano de trigo no es enterrado, queda solito y te quedas con un único granito y ya. Pero si lo entierras, puedes llegar a tener muchísimos granos, porque vas a tener muchísimo trigo. Si puedes multiplicar uno en muchos. Puedes multiplicar uno en muchos. Esta es la paradoja de la salvación. Para que pueda existir vida, debe primero morir uno, para que muchos puedan vivir. Debe morir uno para que muchos puedan vivir. La muerte de Cristo traería la vida para todos nosotros. El grano que ha de morir es Jesús mismo. Y el fruto que da es Jesús mismo, pero replicado. Es decir, el mismo granito, porque si siembras trigo no te va a salir arroz. ¿Qué vas a obtener? Trigo. Es decir, una cantidad inmensa de Jesús. Muchos hijos de Dios.
muchos que se parecen o que son como el grano original. Para que eso pueda ocurrir, entonces, el grano de trigo tiene que perderse, tiene que morir. Solo cuando es sepultado bajo tierra pueden venir muchos a la salvación. Para que exista la iglesia es necesario la muerte de Cristo. Es necesario. Si Cristo no muere en la cruz, no va a haber salvación. Cristo no fue enviado a este mundo para que permaneciese vivo. No, tampoco vino para venir y hacer que el mundo entero fuera un reino en el cual los judíos fueran el único pueblo. Porque hay un problema. Entonces Cristo tendría un reino de gente muerta, con sus delitos y pecados. Un reino que no haría su voluntad, sino la de ellos mismos. Para que Cristo pudiera tener su reino, ¿qué era necesario? Que todos en su reino fueran como Él. Por eso debía replicarse. Lo que Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿qué fue? Fructificad, multiplicados, llenad la tierra. La tierra debe ser llena de la imagen de Dios mediante el ser humano. Pero el ser humano está corrupto. Entonces, para que pueda existir una sociedad entera que sea para la gloria de Dios, ¿qué debe existir? Una sociedad que sea como Cristo. Un mundo en el cual todos sus habitantes repliquen la imagen del Hijo de Dios, la imagen de Jesús. Por eso el Mesías debía morir en la cruz como un cordero. En Efesios 4:9 se dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Eso no quiere decir que Él se haya ido al purgatorio, al Hades, o lo que ustedes quieran pensar. No. Quiere decir que Jesús se humilló hasta lo más bajo. Es decir, se hizo la más insignificante de las personas. No era coge el granito de trigo, lo envuelves en un algodoncito y lo metes en un vasito con agua. Eso podría dar algo de fruto, pero para que el fruto fuera abundante tenía que ser en la tierra. Tenía que ser una obra total, una muerte total. Tenía que acabar por completo toda su humanidad. No porque ya dejara de ser humano, sino porque debía morir. Debía morir. Eso es aquello a lo cual Cristo se había comprometido con el Padre desde la eternidad, en el pacto eterno. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, humillándose. Aún en su forma de morir, debía morir de manera humillada. Por eso todo lo que se hace de Cristo debía ser humillación tras humillación, porque debía recibir el peor de los castigos, precisamente para que su exaltación fuese hasta lo sumo. Así Él se convertiría en espíritu vivificante. Así como dice Hebreos 2:10, Él podría llevar muchos hijos a la gloria. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, porque el Hijo de Dios se ha replicado en nosotros. Así nosotros somos hijos de Dios, porque Jesús ha venido a morar en nosotros. Hay quienes dicen, no, es que el Mesías vino a los judíos, ellos no lo reconocieron, y como no lo reconocieron, lo mataron. Y como lo mataron, entonces Dios dijo, bueno, este no me quiso, este pueblo no me quiso, tuve que buscar a otro. Plan B, vamos a hacer un pueblo entonces que no sea de judíos, que sea la iglesia. Pero eso implicaría que lo de que los judíos mataran a Jesús en la cruz fuera un imprevisto para Dios, como que no, yo mandé a Jesús para que los libertara, ellos vinieron y lo que hicieron fue que lo crucificaron. Entonces, bueno, como no lo quisieron, pero no vemos que sea así. En la Escritura siempre vemos que el propósito de Cristo era morir en la cruz. Siempre fue eso. En el camino a Emaús, en Lucas 24, versículo 25, notemos lo que dice el Señor Jesús con estos dos discípulos con los cuales se encuentra tras resucitar. Lucas 24, 25 dice: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraban las Escrituras lo que de él decían. No era algo nuevo, no era algo rebuscado, no era un plan B. No era, bueno, les mandé a Cristo para que lo salvara y lo que hicieron fue que lo mataron. Vamos a salvar a otros. No. Desde el principio, lo que los profetas habían profetizado era esto: el Mesías debía morir en la cruz. Debía morir en la cruz. Pues el Señor sabía que tras su muerte en la cruz, el Evangelio se iba a expandir a todas las naciones del mundo. Por eso Él respondió a la solicitud de los griegos, indicando que había llegado su momento de morir. Indicando que había llegado su momento de morir. Él debía ser sembrado para que muchos pudieran llegar a conocerlo, incluyendo estos griegos. Por el bien de ellos, el Señor está estipulando el bien mayor por el mal menor. El mal menor es su muerte y su humillación. No porque sea poca cosa, es algo terrible, pero comparado con lo que se obtiene, es un mal menor. Lo que Cristo obtiene es un bien mayor, la gloria de Dios. La cruz, era una necesidad para Cristo. No era un si tú quieres, es necesario que Él muriese. Si no hay cruz, no hay iglesia. Si no hay iglesia, no hay pueblo de Dios. Inclusive los que vivieron antes habrían creído en vano. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, habrían creído en vano. Si Cristo decía la cruz, no, esto de la cruz yo no lo quiero. Si Cristo hubiese negado la cruz, toda la fe de ellos había sido en vano. Pero ¿por qué Cristo es capaz de ir hasta la cruz? Porque Él persigue algo que es mucho mejor, un bien mayor, la salvación de un pueblo, de un reino. Cuando se entiende que hay algo mayor, se da uno cuenta de que estas cosas en este mundo son pequeñas e insignificantes. Considera el ejemplo del colegio. En la escuela un niño viene y puede ser el mejor estudiante o se la tira de chachito y quiere ser entonces el que molesta, el centro de atención y todas estas cosas. Pero luego se acaba su tiempo en el colegio y todo eso se acabó con eso. Ser el chachito del salón se acabó. Ser el más importante o ser el más inteligente, todo eso se acabó. Allí lo que tenía que hacer era estudiar para que luego pudiera tener algo mejor. De igual manera, todo en esta vida es algo menor en comparación con lo que sigue. Con lo que sigue, que es la vida venidera. Y debemos entender entonces que si Cristo es la semilla, eso nos convierte a nosotros en el fruto. ¿Por qué somos el fruto? Porque tenemos a Cristo morando en nosotros. Al morir Cristo, ahora Él puede venir a morar en cada uno de nosotros. El fruto es Cristo morando en nosotros y manifestándose a través de nosotros. Eso quiere decir que así como Él estuvo dispuesto a aborrecer su vida, a despreciarla, a no valorarla en lo más mínimo, con tal de obedecer a Dios, nosotros estamos llamados exactamente a hacer lo mismo. A despreciar nuestra propia vida, a aborrecerla. Eso es lo que implica identificarse con Cristo. El regalo de la salvación es un regalo, pero es un regalo que tiene un costo. Es un regalo que cuesta. Es un regalo que cuesta. A un estudiante una vez, le dieron una beca para que se fuera a estudiar a una prestigiosa universidad. Con esa beca, él no tenía que pagar hospedaje, ni alimentación, ni nada. Todo se lo dieron gratis, los estudios gratis, la alimentación, el hospedaje, todo eso era gratis. ¿Significa entonces que no le costaba nada? No, porque ahora la universidad tendría que esforzarse mucho para poder hacer valer todo eso que había recibido gratis. De tal manera que le costaría todo. Le costaría todo. Lo obtuvo gratis por la beca, pero ahora le costaría todo.
Esa beca significaría renunciar a todas las cosas que antes podía hacer para poder mantener esa beca. Nosotros recibimos a Cristo mismo en nosotros, por medio del Espíritu Santo, para que nos ayude a nosotros a mantener la salvación, porque nosotros mismos no podemos. Pero debemos esforzarnos en esa salvación. Y eso lo hacemos al priorizar a Cristo sobre todas las cosas, al preferirlo sobre todo, a aborrecer aún nuestra propia vida, nuestra posesión y todo lo que tenemos. Es como este hombre que dice la parábola que vendió todo lo que tenía para comprar el campo donde encontró la perla de gran precio. Porque dijo, ay, todo lo que yo tengo no vale tanto como esa perla. Mucho más valioso. A renunciar a todo. Eso implica renunciar a aquello que tú más quieres y que más amas, con tal de hacer lo que Cristo te manda. Porque si hay algo que tú ames más que Cristo, eso te va a hacer negar a Cristo. Si tú amas a Cristo y tú no tienes nada en este mundo, no tienes nada que perder, nadie te quiere, a nadie le importa, no tienes dinero, estás enfermo y todo, y te preguntan, ¿estás dispuesto a morir por Cristo? Sí. Igual no voy a perder nada. Sin embargo, cuando tienes hijos, esposa, hermanos, trabajo y un montón de cosas, esas cosas tú no las quieres perder. Y entonces cuando vayas a negar, cuando te preguntan que si vas a negar a Cristo, es donde viene el costo, donde dices, pero hacer esto involucra muchas cosas. Ahí sí, hasta ya no sé si sería capaz. Y es donde se ve quién verdaderamente tiene a Cristo y quién no. Porque el que tiene a Cristo está dispuesto aún a renunciar a todo por Él. Eso es lo que significa seguir a Cristo. El texto que leía al presidir: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y su propia vida no pensemos que significa que va a morir. Significa su estilo de vida, aquello que le da comodidad. Claro, mi vida es de pronto ir a un trabajo todos los días, estar con mi familia, las cosas estas. Y que por seguir a Cristo ahora me pongan de esclavo a hacer otras cosas que yo no quiero. Eso es perder mi vida. Y que dice Cristo, aún aborrecer tu propia vida, con tal de obedecerme a mí. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Por eso llevar la cruz no es que te acontezcan cosas malas. Es algo que tú voluntariamente haces por Cristo. Por Cristo. Eso a lo cual debes renunciar por Cristo. Por esa perla de gran precio. Y dice Cristo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar una torre, y no pudo acabar. Antes de decidir seguir a Cristo, una persona debe ser consciente de aquello que eso significa. Debes considerar en realidad lo que debes estar dispuesto a sacrificar por Cristo. No quiere decir que tengas que hacerlo. Quiere decir que debes estar dispuesto a hacerlo. Dispuesto a hacerlo, si el Señor te llama a ello. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Seguir a Cristo involucra considerar lo que significa seguir a Cristo. Cristo en ninguna parte le dice a nadie, si me sigues todo se va a solucionar, todos tus problemas se van a acabar y vas a ser muy feliz. Todo el que dice eso está negando lo que Cristo está diciendo en este pasaje. Seguir a Cristo involucra pensar primero y mirar si vale la pena. Si vale la pena. Solamente aquel que entiende que de verdad vale la pena, aquel que dice, aquello es mejor que esto, es el que está dispuesto a hacer. Si tú dices, yo quiero aquello y quiero esto, eres como el tipo que se pone a hacer una torre sin tener la plata todavía. O como el que se lanza a la guerra contra uno que tiene un ejército más poderoso. No pensaste antes de actuar. Simplemente fue emoción. Fue emoción. Lo que te llevó a decir, creo en Cristo y sigo a Cristo. Así Cristo dice,
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo, no puede ser discípulo de Cristo. El que no es dispuesto a decir, ya no tengo hijos, ya no tengo esposa, ya no tengo padre, madre, ya no tengo dinero, nada de eso. Por Cristo, no puede ser discípulo de Cristo. Y el asunto es que creer en Cristo involucra ser discípulo de Cristo. Creer en Cristo significa ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo significa servir a Cristo. Porque el discípulo hacía eso, estaba allí al lado del maestro sirviendo para todo lo que necesitara, a su servicio. Así nosotros hemos sido llamados a caminar en la misma senda que Él transitó, a seguir aquello que Él ha determinado. La evidencia del nuevo nacimiento tiene que ver con haber dejado el servicio a los ídolos y empezar a servir a Dios. Dice 1 Tesalonicenses 1, versos 9 y 10. Esa es la evidencia, dejar de servir a los ídolos y empezar a servir a Dios. No hay lugar para el que quiera servir a Cristo y servir a los ídolos. No hay lugar para el que quiera servir a Cristo y amar sobre todas las cosas a Cristo y a su familia. No la hay. O amas sobre todas las cosas a tu familia o amas sobre todas las cosas a Cristo. Pongo la familia porque sé que es lo más duro. Porque aún un trabajo puedes llegar a considerarlo. Y el trabajo uno considera es por la familia. Por eso es que Cristo habla de padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana. Lo que más amas con tal de Cristo. Los discípulos siguen los pasos de su maestro. Y notemos esto, hermano. Cuando uno nace de nuevo, lo que cambia en uno no es que somos hechos perfectos. No, lo que cambia en nosotros es que recibimos algo que antes no tenemos por el Espíritu Santo. Amor a Dios. Lo que cambia no es lo que hacemos, sino nuestros afectos. Por eso, si tú intelectualmente crees en Cristo, porque dices, oye, ¿verdad lo que la Biblia dice? Tienes razón. Sí, hay que arrepentirse. Pero no lo sientes en tu corazón, tampoco has creído en Cristo. Porque lo que sientas en tu corazón va a primar y va a decirte, no, eso es verdad, pero yo no puedo dejar esto. Se necesitan las tres cosas: el actuar, el sentir y el entender, para poder creer en Cristo. Es el sentimiento de amor hacia Cristo. Eso lo recibimos amor de Dios, el cual es derramado en nuestros corazones. Y empezamos a amar a Dios. Por eso el creyente sigue pecando, porque no es perfecto. La diferencia es que ahora, como ama a Dios, cuando peca le duele. Antes no. Claro, a ti que alguien que tú no conoces piense mal de ti, a lo sumo te puede dar pena, pero ya. Pero que alguien a quien tú amas mucho piense mal de ti, te duele hasta el alma. Eso es lo que pasa con el creyente cuando nace de nuevo. Como tiene amor a Dios, no es que deje de pecar, sino que ahora cada vez que peca, dice, porque ama a Cristo. El cambio está en primer lugar en los afectos y en el entendimiento, sí, pero viene en un cambio en el afecto. Pero es una persona puede por emoción decir, yo creo en Cristo, porque tiene un supuesto afecto que no es genuino. Es por la emoción, porque sí, yo quiero, pero no ha considerado con su mente lo que significa esto. Y otros que dicen, no, yo considero con su mente, pero en realidad no tiene deseo por Cristo. Entonces, en ambos casos tenemos personas que vienen a la iglesia, se sientan en la iglesia y no son de la iglesia. Porque están por emoción o por entendimiento, pero no por los dos. Se necesitan ambas cosas para producir la tercera, el actuar. Porque si no, el actuar es pura hipocresía. Y por eso Cristo habla de que el que hace esto no busca recompensa de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué no buscamos recompensa de los hombres? Considera lo que haces. Si yo me vuelvo perfecto aparentemente para todo el mundo me va a alabar y me va a aplaudir.
Va a decir, bravo, por ahí va pasando Jorge Alberto, ese hombre sí es santo. Vamos a prenderle una veladora para que me haga un milagrito. Pero en realidad, delante de Dios, ¿qué soy? Nada. Mejor ser un pecador arrepentido que un santo sin arrepentir, como los fariseos. Por eso no podemos, la vida cristiana es como algo con tres patas, una mesa con tres patas. Tiene que tener las tres del mismo largo, no puede tener una más larga que la otra porque se cae. En esa cachicoja se cae, si le quitas una patica va para el suelo. No puede sostenerse. Necesitamos las tres cosas: el sentir, el entender o pensar y el actuar. Porque lo uno sin lo otro es falsedad. Por eso Cristo dice, considera lo que estás haciendo. Considera. No busques recompensa de los hombres, a los cuales puedes engañar. Busca recompensa de mi Padre, el cual me recompensará a mí. Cristo, ¿qué te dice? Yo no busco recompensa de los hombres. Si ustedes quieren negarme y olvidarse de mí, allá ustedes. Yo voy a serle fiel a mi Padre hasta la muerte. Y yo sé que se van a arrepentir no por ustedes, sino por mi Padre. Porque la obra es de Él. Esa es la recompensa de Cristo. El ser honrado por el Padre. Todos los honores que podemos recibir de las otras personas palidecen en comparación al honor de recibir el galardón supremo, de ser llamado hijo de Dios por Dios mismo. Que algún día puedas escuchar de Dios mismo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco. Y lo poco puede ser que haya sido rico y famoso en este mundo. Para Dios eso es poco. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. Allí ya no habrá más trabajo, ni dolores de cabeza, ni estrés, ni enfermedades, ni llanto, ni ninguna cosa que ahora te cueste. Pero ahora te cuesta todo. Te cuesta todo. Nosotros, como dice Efesios 3:6, los gentiles, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo que los judíos y coparticipantes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por eso nosotros como bautistas reformados entendemos que Dios no tiene dos pueblos, sino uno solo. Y que nosotros, por creer en Cristo y al amarle a Él, tenemos a Cristo en nosotros. Y como Él es judío, nosotros somos judíos espirituales, porque el judío perfecto, que es Cristo, vive en nosotros. Y somos parte también del Israel de Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso debemos servir a Cristo, no con hipocresía ni con falsedad, sino con amor y entendiendo bien lo que estamos haciendo, porque Él nos ha llamado para que hagamos su voluntad como Él la hace. Eso es lo que ocurre en esta hora, en la cual Cristo ha de morir en la cruz para darnos esa salvación a nosotros. Algunas personas siempre dicen que son cristianas y en realidad no lo son, se van de la iglesia. Y muchas personas suelen pensar: no, es que perdió la salvación. No perdió la salvación, nunca la tuvo. Nunca tuvo la salvación. En realidad se ha apartado por completo de la salvación, porque nunca la ha tenido, solo tuvo un disfraz o simulación de salvación. Creyó en el sentido de que entendió pero no sintió, o sintió pero no entendió, o sintió y entendió pero no hizo nada. Le faltó algo, y mientras le falte ese algo, no puede seguir a Cristo. Todos actuamos en función de aquello que consideramos más importante. Cristo lo dijo de esta manera: en donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Aquello que es más valioso para ti, aquello que más atesora, en eso enfocas tu vida. Toda tu vida se va enfocando en eso. Si es la plata, desde pequeño te encaminas a tener dinero. Si es un matrimonio, desde pequeño te encaminas a tener estas cosas. Si es esto o aquello, desde pequeño te encaminas. Porque hacia donde está tu tesoro, allí se inclina la balanza. Hacia allí te diriges tú.
Pero ha llegado la hora de que decidas vivir conforme a las demandas de Dios. Ha llegado la hora de que decidas poner a Dios en primer lugar y hacer a Cristo el todo en ti. Ha llegado la hora de que renuncies a vivir conforme al mundo y vivas siguiendo las pisadas de Jesús, de tal manera que te orientes en el mismo sendero que Él ha transitado, aquello que Él ha escogido para ti. Si alguno de ustedes, hermanos, no conoce a Cristo todavía, te digo que ha llegado la hora. Este es el momento, el año agradable del Señor, para que te arrepientas y recibas la salvación. Considera lo que significa seguir a Cristo. Considera lo que has de pagar, pero considera aún más lo que has de recibir. Considera lo que está en juego. Y verás que todo lo que tengas que sacrificar en esta vida no es nada. Que aún el sufrimiento que tengas que pasar no es más que una leve tribulación momentánea. Ha llegado la hora, hermano, de que entiendas que tú también eres un grano de trigo. Porque el grano de trigo cayó para producir más granos de trigo. ¿Qué deben de hacer esos granos de trigo? Volver a caer en tierra, ser enterrados para que a su vez produzcan más granos de trigo. Esa es la forma en la cual la iglesia se ha ido expandiendo y en la cual ha llegado desde Jerusalén hasta acá, en Corozal, a través del sacrificio y sufrimiento de muchos que, identificándose con Cristo, han aborrecido su vida hasta la muerte. Así que llegó la hora, mi hermano, de que renueves tu compromiso con Cristo y estés dispuesto a servirle, cueste lo que te cueste. Amén.